Gracias, buenas tardes. Bueno, efectivamente la Universidad Autónoma de la Ciudad de México lleva más de 50 días en huelga. La convocatoria a este encuentro precisamente tenía que ver con eso. ¿Por qué estamos en huelga? Como ha señalado correctamente Luis, estamos en huelga por un proceso que lleva mucho tiempo, es decir, esto no es nuevo. Desde que llegó la rectora Esther Orozco a la rectoría de la universidad, la señora ha impuesto una serie de contrarreformas dirigidas a desmantelar este proyecto, del cual nos hablará con detalle Marlene Popper. Y no ha dudado en recurrir a cualquier cantidad de estrategias para desmantelar este proyecto. Y nos referimos a estrategias de cooptación, de corrupción, a entablar relaciones con distintas fuerzas políticas. Hay una presencia muy evidente del PANAL, por ejemplo, dentro de la propia estructura administrativa de Esther Orozco. No ha dudado en violar la autonomía cuando así lo requieren sus intereses. Y se ha dedicado a descalificar a diestra y siniestra este proyecto educativo precisamente para poder introducir todas estas reformas y contrarreformas. El caso más conocido fueron los desplegados que publicó en varios medios de comunicación, en los cuales calificó a la universidad como un fraude académico. Esta declaración le valió la respuesta de 3.500 universitarios exigiendo su renuncia que fue desechada por el entonces Consejo Universitario, que tristemente estaba en su mayoría controlado por ella a través de distintos mecanismos de cooptación. Frente a los distintos ataques que la comunidad empezó a percibir desde la llegada de Esther Orozco, la comunidad comenzó a organizarse. ¿Cuál fue la respuesta de Esther Orozco ante esta organización? Fueron despidos injustificados. Hoy día tenemos una decena de trabajadores y profesores despedidos, 3 trabajadores suspendidos de su cargo y por supuesto de su salario, estudiantes que han sido agredidos físicamente, un número indeterminado de trabajadores amenazados en listas negras. Y bueno, ahora una larga recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, misma que no ha sido atendida por la señora. A pesar de la violencia institucional, a pesar de la violación constante de reglamentos, de la cooptación, la comunidad universitaria decidió dar salida a esta crisis a través de la vía institucional. A principios de este año nos encontramos con un momento fundamental de la universidad, que era precisamente la sucesión del Consejo Universitario. El Consejo Universitario en la UASM es el máximo órgano de gobierno y vale decir que es paritario, está conformado de manera paritaria por estudiantes y trabajadores. La primera piedra que la comunidad universitaria se encontró fue que el propio Consejo Universitario saliente, el segundo, no sacaba la convocatoria a esta renovación del Consejo. Por eso se organizó una consulta universitaria exigiendo precisamente la renovación del Consejo Universitario. 4.500 UASMitas participaron exigiendo eso, que se cumpliera lo que decían nuestros reglamentos. Cada consejo universitario tiene una duración de 2 años. Este es el segundo consejo, ya había terminado su periodo y no salía la convocatoria. Gracias a la presión de la comunidad universitaria fue que logramos que se convocara a las elecciones para el tercer consejo universitario. A pesar de todas las reticencias de la rectoría, de las múltiples formas en que la administración intentó obstaculizar este proceso, los días 10, 13 y 14 de agosto se realizaron las elecciones al Consejo Universitario, al tercer Consejo Universitario. Lo que resultó de estas elecciones fue un ejercicio plebiscitario en realidad. ¿Qué dijo la comunidad universitaria? Pues que no estaba de acuerdo con el planteamiento estelológico, que no coincidíamos con ese proyecto. Y esto se reveló en que el 67% de los votos fueron a favor de planillas explícitamente críticas a la rectoría. Como resultado de esta elección, de los 55 escaños que estaban a elección, 33 quedaron
en manos de sectores críticos a la rectoría. Y es importante decirlo, ¿por qué? Porque evidentemente el bloque crítico teníamos mayoría en el Consejo Universitario, cosa que la señora Orozco no estaba dispuesta a aceptar. Así comenzó a fraguarse un fraude verdaderamente burdo. Después de trabajar 3 días en absoluta secrecía, el Consejo Electoral, que es conformado entre otros por este personaje del que Luis habla, que se manda oficios a sí mismo, publicó el listado final de integrantes del Consejo Universitario, y en esa lista se desconocía el triunfo de 9 fórmulas ganadoras sin justificación jurídica alguna. 4 de esos espacios se declararon vacantes y 5 más fueron ocupadas con las fórmulas perdedoras, es decir, desconoce a 4 y a 5 pone aquellas fórmulas que perdieron como si se tratara de un concurso de Miss Universo, y entonces pasamos al segundo lugar al primero y sube 2 y baja 4. ¿Qué logró con esta maniobra la rectora? Pues fabricarse una pequeña mayoría de 4 votos, que es lo que le resulta suficiente para seguir manejando la universidad sin ningún contrapeso institucional, para seguir implementando todas estas reformas, contrarreformas al modelo educativo, y también para seguirse beneficiando de los recursos económicos, porque vale decir que una de las cosas que ha caracterizado la administración de Esther Orozco ha sido el nepotismo y el manejo oscuro, muy oscuro, de los recursos públicos. En este momento hay un amplio grupo de familiares de Esther Orozco laborando en la universidad y son beneficiarios de cualquier cantidad de recursos. Es importante decir, para que se entienda un poco la correlación de fuerzas, que en conjunto las 9 fórmulas que desconoció el Consejo Electoral sumaron 1.448 votos, cifra que representa el 36% de la votación total y que supera, ojo, los 1.330 votos que reúnen todas las fórmulas de la administración orozquista, las que corresponden a las restantes afines a la administración. Así se fraguó este fraude, y este se consumó el 22 de agosto pasado, cuando, a pesar del rechazo generalizado de la comunidad universitaria, la rectora, en un acto verdaderamente como asalto de mata, escondidos de la comunidad, declaró instalado el tercer consejo universitario. Aquí es importante señalar otra cosa para que entendamos un poquito el escenario. Según los reglamentos de la universidad, para que se instale el consejo universitario se requiere la presencia de la mitad más 1 de cada sector, es decir, del sector estudiantil y del sector académico. La instalación de ese tercer consejo, instalado por la rectora, no cumplía con estos requisitos. Si se hubiera verificado el quórum en ese momento, como lo demanda el artículo 42 de nuestro reglamento del Consejo Universitario, la sesión no hubiera podido llevarse a cabo, pues la mayoría de los consejeros académicos electos no acudieron a la sesión precisamente para no convalidar este acto. Aún así, se instaló este tercer consejo universitario espurio y a partir de entonces ha ido sesionando pese al rechazo de la comunidad. Frente a ese escenario es que estalla la huelga en los planteles de la UACN, y la demanda de la huelga es muy clara: la instalación del tercer consejo universitario con los representantes que ganaron su lugar en las urnas. Eso es lo que está demandando esta huelga universitaria. El pasado 5 de octubre, el Consejo Estudiantil de Lucha, los académicos articulados en torno al foro académico, los consejeros universitarios en defensa de la legalidad del voto, convocamos a una mesa de diálogo que se inició en Casa Lam. Vale señalar, para que ustedes se den una idea de la actitud de la señora Orozco, que invitamos a una serie de personalidades externas a que nos acompañaran. La coadyuvancia fue llevada por el gobierno, ha sido llevada por el gobierno del Distrito Federal a través de 3 actores: el secretario de Educación, Salvador Martínez de la Roca, iba a decir el Pino, de Juan José García Ochoa, subsecretario de Gobierno del Distrito Federal, y de Javier González,
asesor de Marcelo Ebrard. Nos acompañaron la coadyuvancia, también la mediación que ha corrido a cargo de Serapaz, así como un grupo de invitados externos. La rectoría envió a una persona. La señora se presentó hasta las 8 de la noche, si no mal recuerdo. Esa es la disposición al diálogo que ha mostrado. Esta mesa de diálogo lleva avanzando desde entonces, y lo único que hemos notado es que cada que hay una propuesta que podría resolver el conflicto es trabado por la rectora Esther Orozco. Han sido muchos los detalles, no vale la pena aquí ponerse a narrar todas las discusiones, hemos tenido discusiones de horas sobre una palabra, pero lo que es importante decir es que en realidad el problema de fondo es que la señora no está dispuesta a aceptar un consejo universitario que él no controla, y ahí está el origen del conflicto. Podemos buscar cualquier cantidad de formulaciones, podemos buscar, pasar horas dialogando, no hay manera, y no solo no hay manera, la señora se ha negado a buscar una solución al conflicto precisamente por eso, porque le quita esa capacidad de manejar la universidad a su beneficio, y además ha tenido un doble discurso, o triple, o cuádruple, porque ella tiene múltiples personalidades, en las que al tiempo, fíjense la perversidad de este asunto, ella ha jugado un juego en el que dice, porque habla de sí misma en tercera persona, para los que no la conocen, que la rectora no es lado, es centro, es decir, la actitud con la que Orozco ha enfrentado esta crisis ha sido deslindarse de toda responsabilidad y querer dibujar como si este conflicto fuera un conflicto entre dos partes, y ella, pues pobrecita, como esas dos partes se estresan, cuando esto es absolutamente falso. Ella es la principal y casi única responsable de esta crisis. Y ese ha sido el juego que ha tenido durante todos estos días que hemos dialogado. De hecho, ella no se presenta al diálogo, manda audios, que no son suyos, porque ella es centro. Nos ha acusado de cualquier cantidad de cosas. El discurso no basa de que somos un grupo de radicales. Sigue utilizando todas las estructuras que tiene a su alcance para desprestigiarnos, para perseguirnos, y ha generado un ambiente de violencia verdaderamente brutal. Quiero decirles que un grupo afín a la rectora está convocando el jueves a una manifestación cuyo lema es ni perdón ni olvido a los panistas, para que se den una idea de lo que fomenta la rectoría. Es decir, es fuerte hablar en una universidad de estas cosas. En este momento, y bueno, yo sé que la mayoría de ustedes venía a escuchar a Manuel Pérez Rocha, no a nosotros. Me gustaría leer la carta que publicó Manuel Pérez Rocha hoy, porque creo que esa sería la síntesis de la situación en la que nos encontramos. Insisto, llevamos 13, 14 días de diálogo. La comisión tripartita conformada por el CEL, por los profesores organizados en torno al foro académico y los consejeros universitarios, hemos presentado, siempre nosotros hemos sido los que hemos presentado las salidas, y ella no ha querido aceptar, firmar ninguno de los acuerdos a los que se ha llegado. Y es ahí donde se escribe la carta de Manuel Pérez Rocha, dirigida a Esther Orozco, y Manuel le dice: doctora Esther Orozco, en la reunión que realizaste con un grupo de agosto y en otras subsecuentes, participaron con el uso de la voz y el voto personas que ahora todos reconocen que no tenían derecho a formar parte del Consejo Universitario de la UACM. Su incorporación como consejeros fue considerada como indebida por los mediadores, cuyo criterio tú has reconocido como válido. Además, en esas reuniones fueron excluidos consejeros a los que arbitrariamente se les despojó de su derecho a integrarse al Consejo Universitario. Esta violación también fue reconocida por esos mediadores, cuyas conclusiones tú afirmas deben ser atendidas. Tú misma has aceptado que sean excluidos del Consejo quienes participamos sin derecho y que se incorporen los que ilegalmente fueron eliminados. Estas circunstancias son suficientes, aunque hay más razones, para sostener que esas reuniones del Consejo Universitario no fueron sesiones legales y, por tanto, los acuerdos que se tomaron en ellas carecen de validez. No cabe, pues, argumento alguno para no aceptar que el tercer Consejo Universitario debe celebrar su primera reunión general y en ella tomar los acuerdos que juzgue adecuados. La negativa a que se celebre esa reunión es la única causa por la que este conflicto continúa.
Está en tus manos el que la UACM reinicie su vida académica e institucional. Ahí estamos. Eso es lo que falta para que este conflicto se resuelva. Que la rectora Esther Orozco, en su calidad de consejera rectora, firme un acuerdo para que se convoque al tercer consejo universitario y este conflicto pueda, si bien no concluir, pasar a una siguiente etapa una vez levantada la huelga. En resumen, el conflicto que estamos la huelga por la que estamos en este momento atravesando es resultado de 2 años de una política que lo que pretende es desmantelar el proyecto educativo. La disputa en realidad está por el control de la universidad, como ella bien lo ha dicho. La única diferencia es que de este lado está la comunidad defendiendo ese proyecto y de ese lado está la rectora Esther Orozco defendiendo sus intereses y los intereses de sus familiares. Y ojo, cuando digo familiares me refiero a que dentro de la universidad se benefician su hermana, su hija, su nuera. No son familiares lejanos, directos, que han sido beneficiados directamente por la señora que les financia cosas tales como sus películas, sus documentales, sus series televisivas con presupuesto de la universidad.